Cordial saludo. Bienvenidos a La Dirección, el programa de Hora 13 que analiza hacia dónde van las noticias de nuestra ciudad, de nuestra región. Y para ello invitamos expertos, analistas, dirigentes políticos como Eugenio Prieto, candidato a la gobernación de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Fernando, un saludo muy cordial para ti, para todas y todos los televidentes de La Dirección y de Hora 13 Noticias. Bueno, contémosle inicialmente a nuestros televidentes cómo va la campaña, que ha tenido momentos muy importantes, entrega de avales. ¿Cómo va esa lucha? El recibimiento del propio aval, por ejemplo. El hito de las firmas. Contémosle a la gente. Recogimos 150.000 firmas en 50 días, mirando a los ciudadanos a los ojos, conversando, recorriendo el territorio, construyendo el programa de gobierno. Recibimos también el aval del Partido Liberal Colombiano, que es el partido en el que yo he militado durante mucho tiempo, y entregamos avales a alrededor de 60, 70 candidatos y candidatas a las alcaldías en el departamento de Antioquia, ahora la semana pasada. Y estamos recorriendo el territorio, hablando con la gente, conversando con los diferentes sectores y actores políticos, económicos, sociales, con la academia, con la ciudadanía en general. Esta es una campaña alegre, esta es una campaña de propuestas, de argumentos, y estamos muy contentos con todos construyendo una Antioquia viva. Mucho se ha hablado de la campaña de la gobernación y de los bloques que se han ido formando. Esos bloques, en su caso, el que se comentó con el candidato del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, con Mauricio Tobón, con el candidato Andrés Julián Rendón, eso sí cuajó, ¿no cuajó? ¿Qué pasó? Ha cuajado desde que tenemos unas cosas en las que estamos de acuerdo, y es lo que nos distancia de ciertos actores y sectores. En lo político hay unas diferencias. Con el presidente Petro tenemos unas diferencias políticas, con el alcalde Quintero, tenemos unas diferencias con el sector de Julián Bedoya, tenemos unas diferencias con el doctor Luis Pérez. Pero no puede ser solo lo que nos distancia, que nos une y que nos integra, y es donde yo siempre he hablado de cuál es la propuesta programática en la que nos podemos encontrar. Creo que eso ha hecho falta, y ahora que nos inscribimos todos, eso va a permitir que cojamos los programas y que, como en las matemáticas, comencemos a encontrar el factor común, y ahí vamos a ver si somos capaces de integrarnos, articularnos alrededor de unos objetivos y propósitos de territorio. En ese orden de ideas, particularmente mantengo toda la voluntad y toda la disposición. Hay que pensar en los intereses superiores de Antioquia. Y bueno, y también el tema de ir avanzando en las candidaturas va mostrando también un lote que se va consolidando en la opinión ciudadana, y que seguramente ahí va a estar el gobernador del departamento. Y en ese sentido hay, como dice, por ejemplo, el expresidente Gaviria, unas líneas rojas, algo en lo que no se puede ceder y en lo que usted tiene claro tendría que ser la próxima gobernación de Antioquia. No, las líneas rojas están claras en el tema de que nosotros recibimos el aval del Partido Liberal en oposición al presidente Gustavo Petro. Nosotros tenemos unas diferencias políticas, esto no es personal ni mucho menos. Y te digo de una vez por qué, Fernando, que me parece importante. El presidente Petro es resultado de la Constitución de 1991, fue congresista por esa Constitución, fue alcalde de Bogotá por esa Constitución, y hoy es presidente por esa Constitución. Debería defender y promover y cuidar esa Constitución, pero cuando entra al gobierno lo que está queriendo llevar son la salud y el modelo regulatorio a estatizarlo nuevamente. Creo que eso ya está superado en Colombia. La Constitución es un híbrido entre la teoría inglesa del mercado y la teoría social francesa del Estado, que permite que los privados entren a prestar servicios públicos. Eso, para desmontarlo, tendríamos que hacer otra constituyente. Y en ese orden de ideas creo que la forma como pelea con las Cortes, con el Consejo de Estado, con la Fiscalía, la Procuraduría y con el propio Congreso de la República no tiene sentido. El presidente Petro se ha vuelto demasiado sordo y arrogante, y la soberbia no le permite hacer consensos y acuerdos. El péndulo de la democracia se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el centro, pero quien esté en ese momento en el movimiento del péndulo debe respetar la institucionalidad. Nosotros somos defensores de la institucionalidad de la Constitución de 1991, esa es la diferencia. De resto, nosotros
Creemos que hay otra posición, el tema del alcalde Quintero, creemos que la forma como ha gobernado la ciudad ha sido excluyente, el tema de la división, de los odios, de los insultos, de los oprobios, de la forma como la ciudad ha sentido el desgobierno, no es lo que quiere Medellín. Hay que recuperar y reconstruir la confianza. A nosotros nos gusta el modelo de gobernanza, de construir con los sectores y los actores. Y ya, y bueno, viene quien represente a esos sectores y a esos actores políticos, donde tenemos las diferencias. De resto, hay acuerdos y estoy seguro que vamos a encontrar las similitudes. Ahora encontremos el mecanismo en quienes van en ese lote. La ciudadanía estará definiendo en la opinión quién quiere que finalmente sea uno de los 3 o de los 4 para representarlos como candidato único. Ojalá que lo logremos. Y usted lo ha dicho, la ciudadanía debería ser la esencia de todo este debate. ¿Qué ha encontrado con la gente recorriendo Antioquia? Usted que es un caminador por excelencia. Sí, he encontrado como sentimientos encontrados, valga la redundancia. Hay miedo, hay sentimiento de preocupación en el tema de la seguridad. Hay unos temas de inseguridad muy complejos. Hay temor frente al tema económico. A la gente ya no le alcanza lo mismo el dinero que antes. El campo, el desarraigo de los jóvenes en el campo es tremendo. La falta de oportunidades en educación, en cultura, en deporte. Y obviamente el tema de la generación de ingresos y de empleo para las familias. Y hay hambre en muchos sectores del territorio, hay desnutrición. En ese orden de ideas, también cuando uno va y camina y habla con la gente, hay esperanza. La gente, no obstante las dificultades, los problemas, las angustias, mira la posibilidad de que alguien y algunas personas vengan y se enruten y construyan de forma participativa. Entonces esos sentimientos encontrados de miedo, pero también de esperanza. Entonces iniciemos hablando de seguridad, porque estamos en un momento donde el gobierno nacional está en una dinámica denominada por ellos paz total. ¿Cómo entra un gobernador de Antioquia con un territorio con serias complejidades de seguridad, pero ese panorama nacional? Sí, a liderar y a coordinar. El Estado tiene 3 niveles. Hoy como Estado nacional, regional y local, y también el Estado que tiene que ver hoy con las provincias, con los esquemas asociativos territoriales, con las organizaciones indígenas. Pero fundamentalmente acá el gobernador del departamento representa también la autoridad en el territorio, acompañado obviamente del gobierno nacional. Y en ese orden de ideas coordina y articula a esos actores en el territorio. Creo que el gobierno departamental, en los consejos de gobierno, integrando esos sectores y actores, debe comenzar a focalizar por subregiones y por esquemas asociativos territoriales, focalizando con tecnología. Nosotros queremos que la tecnología, la ciencia y la tecnología sea transversal a todo el programa. Y por eso vamos a trabajar como lo hicimos en el área metropolitana, logrando que esa tecnología se irrigue en el departamento. Hay hoy en 86 municipios del departamento o expresiones del ELN o de las FARC, las disidencias de la Segunda Marquetalia, o el Clan del Golfo u otras organizaciones criminales, incluso con nexos internacionales. En el Valle de la Aburrá 9 organizaciones criminales con nexos internacionales y 300 organizaciones delincuenciales barriales. Necesariamente tiene que haber un acuerdo y una conversación con Medellín, con el Valle de la Aburrá y con el gobierno nacional para tener un tema de autoridad. Creo con todo respeto que el tema de la paz total hasta ahora es una equivocación, porque necesita no solo de la autoridad, sino también de la conversación y la articulación con lo territorial. La paz total mezcló los delitos políticos con los delitos comunes, con vínculos con el narcotráfico. Estos son salidas negociadas y acordadas de acuerdo a la Constitución, a la ley, y este sometimiento a la justicia. Y eso lo metieron en una misma bolsa, y ahí es donde la gente tiene miedo y temor, porque se ha venido incrementando ese pérdida del control del orden público en el territorio, y fuera de eso hay una pérdida de la moral, de la fuerza pública, de la tropa. Y lo otro que usted refiere como esencial en lo que dice la gente, no lo único, pero sí lo esencial, es la generación de ingresos. Y ahí hay temas, pues, de empleo, de nutrición, sí, pero... las oportunidades. Nosotros ese es un principio muy liberal y muy de encontrar alternativas para la gente. Los jóvenes hoy
representan el 18% del desempleo, y están los ninis que ni estudian ni trabajan, y sobre todo los jóvenes en la ruralidad. Alrededor del 50% de los jóvenes en Antioquia y creo que en Colombia, cuando terminan el bachillerato, nunca ingresan a la educación superior, y esa es una brecha grande que hay que cerrarla. Entonces la educación no puede ser un privilegio sino un derecho, y en ese orden de ideas queremos llevar plataforma educativa a todo el departamento de Antioquia, pero integrando las plataformas que ya están en las universidades. Hay que llevarle a los jóvenes en el territorio, la Universidad de Antioquia, la Nacional, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, el ITM, pero también privadas como la Remington, el CEIPA, la Universidad Católica del Norte, del Oriente, que ya tienen una experiencia, que tienen una oferta, y solo construir oferta cuando sea necesario, no para competir desde lo público con estas otras entidades, porque necesariamente tenemos que cerrar esa brecha con esas oportunidades, y tenemos que formar en habilidades. Hoy, terminando el bachillerato, Carlos Mario Estrada lo demostró en el SENA, podemos formar en habilidades a los pelados que están terminando el bachillerato en lenguajes universales, lenguajes de programación. Hoy el mundo los está contratando, y esos pelados hoy son con el chip ya puesto, y el Java, por ejemplo, el Visual Basic, son lenguajes de programación por los que contratan a un joven con $1.000 o más al mes, terminando su bachillerato. No los contratamos ni siquiera acá, los contrata España, los contrata Italia, los contrata Europa, Estados Unidos, Asia. Tenemos que hacer eso, darle esas oportunidades a los jóvenes, pero darle oportunidades también de educación en el territorio. El campo es el más olvidado, siempre hablamos del campo, pero lo estamos olvidando. Y hoy el cambio climático está golpeando enormemente al campo. Queremos tener agricultura inteligente, que el campesino sepa qué está pasando con sus semillas, qué está pasando en la temporada fría o en la temporada de extremo calor, y que el campesino sepa cuándo se va a incrementar el caudal o cuándo se va a desbordar. Y obviamente ahí hay otras oportunidades que tienen que ver con el deporte, centros deportivos de alto rendimiento en Urabá y centros de desarrollo deportivo con vocación de ese deporte en los territorios de las otras subregiones, y obviamente deporte competitivo, formativo y recreativo, y lo que tiene que ver con cultura. Este departamento debe recuperar su identidad alrededor de la cultura y esas otras expresiones. Esas son las oportunidades que reclama la gente: la recreación, la cultura, el deporte y la generación de ingresos. 1.700.000 personas con hambre en el departamento de Antioquia. Si no estructuramos de que hayan oportunidades, no solamente en el centro urbano, sino también en el campo, para que el campo sea productivo, vamos a tener muchos problemas de seguridad alimentaria en el territorio. Uno de los elementos de todos estos programas son los dineros, la inversión muy limitada en una gobernación que tenía la expectativa de soluciones con Hidroituango, pero que hoy pareciera un problema más. ¿Cuál es su opinión frente a Hidroituango? No, Hidroituango se va a estabilizar. Las responsabilidades que tengan en Hidroituango deberán definirlas los organismos de control y la justicia, pero Hidroituango es la empresa más importante hoy de generación de energía de Antioquia y de Colombia. Y para la modificación del modelo de ingresos de Antioquia. Antioquia hoy depende en sus finanzas fundamentalmente del licor y de las rentas, del juego y del chance y de la lotería. Entonces es muy complejo decirle a la gente: hay que comprar lotería y chance y vaya beba para poder pagar la salud y para poder pagar la educación. Creo que es muy importante que estabilicemos en el futuro esa renta. Pero hay otras rentas que se vuelven importantes si desatamos unos procesos de infraestructura con los privados. Antioquia tiene que trabajar más con los privados, no podemos pensar que todo lo vamos a hacer nosotros. Y hoy lo que hace el mundo es que lo público impulsa, y por eso queremos tener una estructuradora de proyectos. No se trata solamente de las vías, de proyectos. Hoy necesitamos que Antioquia sea un centro logístico, una potencia logística en Colombia. Necesitamos acercar a Antioquia a Centroamérica y al mundo desde el Urabá, integrar el Pacífico con el Atlántico. Son 220 kilómetros. El presidente habló de una obra desde Buenaventura hasta Barranquilla, que son 1.500 kilómetros o más. Nosotros estamos hablando de 220 kilómetros para juntar el Atlántico con el Pacífico, hacer un puerto en Bahía Cupica e integrar todo ese tema que tiene que ver ahí con 3 puertos que se están desarrollando en el Urabá, y ya con la conexión terrestre con el túnel del Boquerón del Toyo. Hay que hacer el tren hacia el Urabá y el tren hacia lo que tiene que ver con el Magdalena Medio. Esos son proyectos que tienen que seguir avanzando en ellos y que los vamos a consolidar, pero fundamentalmente cómo concesionar con los privados desde el departamento de Antioquia para que Antioquia vuelva a ser ese departamento líder en Colombia y en América Latina. Eugenio Prieto, candidato a la gobernación de Antioquia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias a la dirección y ahora 13 Noticias, a todas y a todos los televidentes, un gran abrazo, y no olviden, el 29 de octubre tenemos todos una cita con la democracia.
eugenioprieto.com, mi página donde los invito a que conozcan nuestra propuesta. Muy seguramente tendremos oportunidad De volver a hablar y aquí estaremos para conversar y tertuliar y hablar de Antioquia. Y ahondando en las propuestas, que es lo que nos interesa llevarles a ustedes, a quienes agradecemos por estar conectados con nosotros. Nos reencontramos en la dirección en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta pronto.